A pesar de eso, como hay libertad de expresión y hay libertad de pensamiento, pues este humilde letrado no está conforme en absoluto con ese Tribunal Constitucional. Entonces, lo que sí estoy es muy conforme con 4 votos particulares, ni más ni menos, que tiene esa sentencia. Que sí me he preocupado también, además que la sentencia constitucional, de leerlo, con los que convengo totalmente desde mi posición de abogado. Entonces, lo que llama la atención es la quiebra del principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución, que no les voy a leer, pero que en definitiva, porque a los jueces les fastidia mucho que le leamos la sentencia y esto, pero claro que hay mucha gente que no son del derecho, pero que en principio se lo voy a leer. ¿Qué dice? Todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra cosa, condición o circunstancia personal o social. No dice género, porque yo cuando estudié gramática, género eran 3, masculino, femenino y neutro, pero sexo es solamente masculino y femenino, en principio, con independencia de cualquier otra inclinación o cualquier otra, pero, es decir, hablamos de hombres y de mujeres, o de animales machos o hembras, en este caso hombres y mujeres, que somos definitivas, esas modificaciones, todas me las he leído, todas, algunas hasta me he visto en las circunstancias de defenderlas ante los tribunales, todas las circunstancias suponen un plus de penalidad a varón respecto de la mujer, todas. Luego el principio de igualdad quiebra del todo. Pero no solo en cuanto a la penalidad, sino también en cuanto a los derechos o beneficios de la suspensión o sustitución de las penas. Es decir, que una persona que delinque por primera vez y que ha cometido un delito, el que sea, penado con pena inferior, Paloma ya no, de menos de 2 años, en fin, tiene una serie de beneficios que en este caso, en el caso de que se trate de delito de violencia de género, se les exige un plus más, que no sé por qué. Bueno, pues mire usted, no es que mi discurso, y perdonadme, es que lo hago desde el punto de vista de hombre de leyes, de abogado, pero no que yo defienda en absoluto al maltratador. El maltratador, por supuesto, debe estar absolutamente perseguido, procesado, condenado, con todos sus derechos a la presunción de inocencia y a todos los principios que constituyen la defensa, y quitado de en medio, que discrimina al varón, y era en concreto respecto al artículo 148.4. Es decir, que ese mismo precepto condena, o sea, prevé una pena para el varón de 2 a 5 años, frente a que el mismo hecho para la mujer es de 6 meses a 3 años. Entonces, esta señora, la juez, se plantea por qué y plantea la cuestión de constitucionalidad. Y después el principio de presunción de inocencia, en cuanto a que no se admite prueba en contrario respecto de que cualquier lesión que el varón haga a la mujer es por connotaciones machistas o con una finalidad discriminatoria, como dice concretamente la sentencia. Que hay que unificar criterios, y el Tribunal Supremo se ha pronunciado en 3 sentencias, a mi modo de ver, importantísimas al respecto, en concreto una de 2008, de 25 de enero, otra de 2009, 6 de junio, y otra del 24 de noviembre del 2009 también, en el que se exige para que la acción sea considerada una falta en vez de un delito, para que se considere delito tiene que ser por connotaciones machistas y en orden a una especial intencionalidad, un dolo de someter a la mujer, subyugarla a la voluntad del marido. Me encantaría leérselas, pero es que a los jueces, como digo, no les gusta que la lean, y está tirado del pelo, y el fiscal considera por primera vez en la historia sevillana de la ley de violencia de género que se trata de una falta. Tengo entendido que es la única vez. Pues lo arreglamos como tenía que ser. No fuimos al juicio de falta ninguna de las partes y ambos quedaron absueltos por el principio acusatorio. Y arreglamos finalmente, o estamos a punto de arreglar, mejor dicho, el asunto económico, que en definitiva es lo que subyace aquí. Ya como anécdota diré que la señora reclamaba 9.000 euros diarios de pensión para los niños, diarios mensuales de pensión para los niños, 6.000 euros mensuales de pensión compensatoria para ella, 800.000 euros de indemnizatoria, y que la sentencia, a pesar de eso vamos a intentar arreglar, fue de 2.000 euros mensuales para los niños, que ya está bien,
1.000 euritos mensuales para la señora por 2 años, no le pasa nada, es joven y puede trabajar, y de indemnizatoria absolutamente nada. Y lo vamos a intentar arreglar. Quiero decir, que todo esto, al final, se arregla de un punto de vista económico. Si hay dinero será más fácil, y si no lo hay, pues será un poquito más complicado, pero es lo que tienen que procurar las instituciones, los jueces, los mediadores, y evitar que se criminalice las cuestiones matrimoniales y que el derecho penal sea la última ratio, ¿verdad?, y la última intervención de ser de todo un conflicto, como los conflictos que se... En mi humildísima opinión, la ley de violencia de género ha venido a complicar mucho más que a resolver. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que intentar buscar cambios a través de ser técnicos y ser científicos y de hacer unos análisis no basados en números y basados en estadísticas, sino basados en investigaciones y en datos técnicos. Decía el doctor Guija que no se habla de números de muerte. Yo creo que habría que investigar qué hay detrás de cada muerte, por ejemplo, y si hay un problema educacional, un problema de consumo de tóxicos, o si hay simplemente un enfermo mental, porque resulta realmente llamativo que al viejecito, por ejemplo, al esquizofrénico, ¿no?, o el viejecito esquizofrénico, pero bueno, en el caso del viejecito, que es un supuesto que se da mucho, ¿no?, que tiene una depresión grave y que lo que llaman los psiquiatras realizar un suicidio por ampliación o por consideración, ¿no?, y es que se va a matar él, pero deja a la viejecita con 80 años en una silla de ruedas y dice, primero mato a ella y luego me suicido yo, y eso viene en las estadísticas como violencia de género. No se trata de engrosar estadísticas, yo creo que hay que ser técnicos, y además ver en los casos de verdad que haya una muerte por violencia de género, ver qué factores han sido determinantes en esa muerte, qué se ha fallado, qué se ha hecho mal, qué se podría haber evitado, dónde habría que haber incidido para, desde un punto de vista técnico y con una investigación de por medio, pues poder poner los medios adecuados. De que estos problemas competenciales surgen debido a la defectuosa redacción y al escaso rigor técnico-jurídico de la norma. Ya se decía en el año 2006. En un año de funcionamiento de esos juzgados de violencia sobre la mujer se habían ocasionado numerosos problemas competenciales que se debían evidentemente a la mala redacción y al escaso rigor técnico de la norma. ¿Eso a qué dio lugar? Pues dio lugar a que se tuvieran que hacer conclusiones, y para hablar de competencias recurríamos no a la ley, sino a las conclusiones de los jueces de violencia sobre la mujer de Madrid del 2005, a los de Santander, las conclusiones de Santander, los criterios de los magistrados también de Madrid, la guía práctica que elaboró el Consejo, que se tuvo que elaborar una guía práctica para resolver los problemas de dudas que planteaban los problemas competenciales de la ley. Bueno, el legislador ha tocado la ley cada vez que ha querido para muchas cosas. Sin embargo, a pesar de que desde el año 2006, después de un año solo en vigor de la norma, se estaba diciendo todos estos problemas que había, pues no se ha modificado y sigue exactamente igual. Disciplinar, y no voy ahora a hacer una arqueología jurídica, pero sí que me gustaría destacar de dónde venimos y del tiempo que hace que estamos donde estamos. Miren, nuestro derecho arranca, como ustedes ya saben, de todo el derecho romano y del derecho justinianeo. Y en aquella época tan lejana, la patria potestad era un poder exclusivamente del padre, que tenía poder de vida y de muerte sobre los hijos. Y era un poder exclusivo del varón, del padre, nada más. Todo lo que fue a partir de ese momento, en cualquier procedimiento, en cualquier causa de separación, regía el principio de la culpabilidad. Los hijos eran entregados al no culpable, sea quien sea, al no culpable. Esa idea antigua, que nos parece que ya forma parte de un pasado muy lejano, se arrastró en toda la legislación española hasta momentos muy cercanos a todos nosotros. No me voy a detener demasiado, pero fíjense ustedes que incluso en el año 1870, que ya no hace tanto, se mantenía ese principio de culpabilidad, aunque se atribuía la guarda de los menores de 3 años a la madre por el vínculo biológico que con ella existía. En la ley de divorcio se mantiene esta misma idea, en la ley de divorcio del año 32, estoy hablando de la República, y se atribuyen por ley, por norma, los hijos a la madre mientras tengan 5 años. En el año 58, y yo creo que aquí hay algunos que del año 58 les tiene que sonar de cerca, se mantiene ese criterio de culpabilidad. Siguen haciéndose la atribución de la guarda según el criterio de culpabilidad.
pero se atribuyen a la madre todos los menores de 7 años. Pero a partir de los 7 años se dividían. Los varones eran entregados al padre y las mujeres, las niñas, eran entregadas a la madre. Estoy hablando de 1958, hace relativamente poco. Bien, los años pasan y finalmente ya llegamos a nuestra Constitución. En 1938, que hemos celebrado hace tan... bueno, vamos, que todos tenemos aquí tan orgullosamente, ¿no? Bien, pues pese a que en el año 78 ya se introduce el principio de igualdad, en el año 81, cuando se modifica el Código Civil en materia de filiación, de potestad y de régimen económico matrimonial, se mantiene el criterio de que los menores de 7 años eran entregados a la guarda a la madre. Se introduce por primera vez que la patria potestad será de los dos. Por primera vez se introduce que la patria potestad será de los dos. Estamos hablando de 1981. Menos algunas del final, yo creo que aquí en el 81 estábamos todos. Estábamos todos ya. Y fíjense que en ese momento ya se discutió, porque estamos con una norma postconstitucional y se mantenía ese criterio de atribución a la mujer, porque en aquel momento el peso de la realidad social era muy claro. En el año 61 todavía existía una realidad social donde la madre era esencialmente la madre que proveía de la familia, que tenía esas funciones de crianza, y el padre era un padre que realmente era un proveedor de las necesidades y no, o en supuestos muy extraordinarios, compartía funciones de crianza. Pero estamos hablando del año, fíjense ustedes, del año 61. Nuestra ley de divorcio, la ley del año 61 también, va a mantener esa misma doctrina que los americanos han llamado de los tender years, de los años tiernos, donde se interpreta que la corta edad de los menores exige un cuidado por parte del progenitor genético, del progenitor que le ha gestado, y por eso se mantiene la guarda en favor de la madre de todos los menores de 7 años. No es sino hasta el año 90, 1990, cuando por fin todos y todas logramos que realmente el principio de igualdad se hiciera efectivo en esta materia. Y lo logramos todos. Y fue una victoria de todos, de los varones y de las mujeres, que luchamos porque la igualdad fuera efectiva. Porque realmente los padres se incorporaran a las tareas de crianza y para que las mujeres pudiéramos también optar a todas las funciones vinculadas con el mundo profesional. Y fue un éxito de todos. Ya no damos demasiados saltos, pero yo lo que quiero es que seamos conscientes de que estamos hablando de 1990 y que a veces todos tenemos como mucha prisa y todos nos parece que las cosas avanzan con mucha lentitud, pero fíjense cómo hemos cambiado. Ya estamos en el año 2005 con la modificación del Código Civil que introduce por primera vez de una manera expresa en nuestra legislación la guarda compartida, la custodia compartida. Y a partir de ahí las 4 comunidades con derecho especial, con derecho foral, que legislan en esta materia. Ya les hemos hablado abundantemente durante esta mañana de nuestras 4 legislaciones: Aragón, Cataluña, Navarra y Valencia. Y yo quiero hacerles conscientes de eso, de que hace poco tiempo, y ya lo sé que todos tenemos prisa porque las cosas mejoren y está bien, pero no dejemos de valorar todo el trabajo que se ha hecho. No dejemos de sentirnos orgullosos los unos de los otros del punto en el que hemos llegado en un tiempo relativamente corto. Y esto es porque nuestra sociedad ha evolucionado y más que tiene que evolucionar, en beneficio de todos y de todas y sobre todo de nuestros niños y niñas y adolescentes. Yo no quiero extenderme entre las diferencias en las diferentes legislaciones porque preveía que mis compañeros de mesa incidieran con mayor profundidad, pero esto es un poco el panorama que tenemos a día de hoy. En nuestro Código Civil español hay una previsión de la guarda compartida, pero fruto de las tensiones políticas y parlamentarias de aquel momento se redactó con una técnica francamente mejorable y hizo previsión de la custodia compartida con un carácter muy excepcional en caso de procedimiento contencioso. Y así lo dice el legislador, ¿no? Excepcionalmente con informe favorable del Ministerio Fiscal, y ese era el panorama y esa es la norma que tienen todos mis compañeros y compañeras jueces que aplican el Código Civil para resolver los casos que se presentan. Tanto en Aragón como en Valencia se toma la guarda compartida como regla preferente, pero siempre queda a valoración del juez ver si ese sistema preferente es el ajustado al caso concreto. Ahí sí que estoy completamente con mi compañero. Es el juez el que va a tener que valorar. Otra cuestión es sobre quién pesa la carga de probar qué es mejor. Yo tendré que probar en Aragón, imagino,
que no es la custodia compartida el mejor sistema, porque si no, la preferencia me impone a que la aplicación legal prioritaria tenga que ser la de guarda compartida. Tanto Navarra como Cataluña optaron por un criterio más prudente, pero que nos va a llevar a los mismos resultados. Hay pronunciamientos muy claros del legislador diciendo el sistema de responsabilidad parental compartido entendemos que es el más adecuado, es el que más preserva a los menores, pero dejamos que sea el juez el que valore caso a caso cuál es la situación más adecuada para cada familia en concreto. ¿En qué criterios coinciden? Pues en el del interés superior del menor, por supuesto, esta es la luz que ha de guiar cualquier decisión. La preferencia por no separación de los hermanos. Este es, a mi entender, el único criterio que de verdad es un criterio, porque es un criterio claro. Juez no debe separar a los hermanos a menos que exista una motivación suficiente como para hacerlo. Y esa será la regla general, y tiene un sentido lógico en una separación, en un divorcio, en una ruptura familiar. El mundo de los niños, de los menores, se está alterando. Es su hermano o su hermana uno de los elementos básicos para mantener su estabilidad. Por mucho que se aticen y se peguen cada tarde cuando llegan del colegio, pero es que es sanísimo arrearse un rato con su hermano. Y eso fortalece y eso te genera vínculos. Por eso, solamente en supuestos donde existe una gran distancia generacional entre los hermanos, o bien en supuestos que existe una relación fraternal patológica, cuando hay realmente problemas psicológicos graves que no permiten esa convivencia, es cuando el juez puede optar por una separación de hermanos. Pero ese es un criterio que van a introducir tanto el Código Civil como todas las demás legislaciones. El principio de igualdad entre los progenitores, la parrilla de salida es igual, los dos como personas se sitúan en el mismo momento cuando vamos a valorar, vamos a decidir cómo organizamos la guarda de nuestros hijos, y fundamentar ese carácter compartido de la responsabilidad parental, porque aquí hemos de hacer todos muchísima labor didáctica. En ocasiones tenemos la creencia que es el guardador exclusivo, quien alberga todos los poderes de decisión en relación a los menores, y eso es un error. Las decisiones fundamentales que afectan a la vida de un hijo han de ser tomadas por los dos progenitores, sea cual sea el sistema de guarda. Y por decisiones fundamentales entendemos todo aquello que tenga que ver con las tareas educativas, qué tipo de enseñanza vamos a decidir para nuestros hijos, será religiosa, es laica, una enseñanza internacional, una enseñanza pública, privada, todo lo que tenga que ver con su lugar de residencia. No, si va a vivir el tercero primero, el tercero segunda, no, pero si en lugar de vivir aquí voy a decidir quiero cambiar mi residencia a un lugar que va a perturbar o a impedir las relaciones con el otro, eso lo tenemos que decidir entre los dos. La formación espiritual o religiosa que los padres quieran para sus hijos, todo eso, sea cual sea el sistema de guarda, lo han de decidir entre los dos. Y si los padres no son capaces de tomar una decisión de mutuo acuerdo, habrá que remitirles a mediación. Esto para empezar, porque es lo mejor que pueden hacer, buscar dónde están, en qué punto se apartaron y dónde pueden encontrar canales para volver a decidir juntos como padres. Y si eso no funcionara, está la vía judicial para resolver lo que llamamos una controversia en el ejercicio de la potestad. Por supuesto, se parte del derecho del menor a seguir relacionándose con sus progenitores, con ambos progenitores, y aquí sí que hemos visto una gran evolución de lo que son las sentencias. Yo por eso estoy tan contenta cuando oigo a gente de la audiencia ya hablando con absoluta normalidad de la guarda compartida. Me parece un éxito tan importante, y por eso ha sido esencial la tarea interpretadora de las audiencias y sobre todo del Tribunal Supremo, donde ha ido evolucionando y hemos pasado de exigir para una guarda compartida una magnífica relación, una magnífica capacidad de diálogo entre los progenitores, a pasar a entender que ha de haber un diálogo mínimo, un cierto grado de entendimiento. Nos estamos separando, estamos rompiendo nuestra relación, no podemos llevarnos bien. Hay muchísimo dolor, hay muchísima frustración, hay muchísimo fracaso, hay mucha culpabilización al otro. No puedo además pedirme que además nos llevemos bien, no. Hemos de llevarnos lo suficientemente correcto como para poder hablar y gestionar lo que afecta a nuestros hijos. Y hemos de entender que eso al principio no tiene por qué ser fácil, pero para eso están los recursos externos, para eso podemos hacer un aprendizaje de cómo podemos gestionar
todo lo que afecta a nuestros hijos. No vamos a dejar a los progenitores solos en una habitación a ver si se entienden, no. Vamos a darles los canales para que consigan, bueno, pues centrar, pues vamos a cada final de agosto nos vamos a encontrar con el mediador o con los abogados para ver cómo organizamos las actividades extraescolares, para organizar este año los horarios. Vamos a dar pautas para conseguir ese mínimo grado de entendimiento que es lo que precisa la guarda compartida. Y vemos también una gran evolución en la interpretación de la excepcionalidad que preveía el artículo 92. Aquí todas las sentencias de Encarna Roca del Tribunal Supremo son claves para nosotros. Ya hemos pasado que excepcional ha de ser interpretado en el sentido de que no es de mutuo acuerdo, pero que en absoluto ha de ser unas circunstancias absolutamente extraordinarias. Dice Encarna Roca, literalmente, habría de ser lo más normal. Y esto lo dice el Tribunal Supremo en sus resoluciones. Y, por supuesto, en todas esas legislaciones y por primera vez en el Código Civil ya hay una referencia a la mediación como clave. Yo creo que es muy difícil hablar de guarda compartida si no estamos hablando también de mediación. Es muy difícil, hemos de enseñar, hemos de ayudar a todos estos progenitores que inician una nueva vida que va a tener dificultades. No podemos dejarles solos, sino que hay que echarles una mano a través de la mediación. Y esto se lo he puesto sobre todo para que vean ustedes los colores. Y de ustedes, qué mono le ha quedado este cuadro. Pues este cuadro recoge los criterios que cada legislación especial establece taxativamente que el juez tiene que valorar para poder tomar una decisión sobre la guarda. No solo sobre la guarda exclusiva, sobre la guarda. Y se los he pintado de colores para ver cómo en el fondo todos venimos a decir lo mismo, pero cada uno de nosotros quiere darle ese punto pues especial. Cada uno los desordena a su manera, pero no hay tanta diferencia. Y aquí quiero puntualizar que realmente no son verdaderos criterios. Tanto el Tribunal Supremo, cuando nos empieza a dar qué elementos hemos de ponderar, nos dice qué aspectos el juez debe mirar, debe examinar, debe tener por acreditados para poder tomar una decisión, pero no nos da criterio. No nos dice el legislador, por ejemplo, tanto en Aragón como en Navarra como en Valencia, nos habla de la importancia de la edad de los hijos. Pero nadie nos dice, porque cuando tengan menos de 3 años va a establecerse. No es un criterio, es un elemento que deberemos ponderar caso a caso. Veremos en cada caso qué es lo más adecuado. Y yo, juez, voy a tener que motivar. No quiero entretenerme demasiado en estos criterios porque nos llevaría mucho tiempo y veo que el tiempo vuela, pero para que ustedes sepan qué es lo que el juez debe mirar. Va a mirar, como decía mi compañero de mesa, la historia pasada de la familia. Es un elemento importante. Es un elemento importante ver esa familia cómo han funcionado antes de la crisis, ver cómo organizaban sus tiempos, cómo organizaban las tareas, cómo realmente se han venido desarrollando. Hasta aquí hay un cierto sector que dice, y este es el criterio, y no tiene que haber otro. Es lo que se llama el criterio del guardador principal o el guardador primario. Y es verdad que es importante. Además, no solo es importante, sino que tiene muy fácil prueba, porque se refiere a hechos del pasado, donde acreditarlos es más sencillo. No estamos mirando hacia el futuro, donde lo que hacemos son hipótesis. Estamos mirando cómo esta familia gestionaba su propia actividad familiar. Pero lo cierto es que, aunque es un criterio importante, no puede ser el único. Es un elemento, pero también hemos de ponderar que las cosas han cambiado. Y las cosas tras el divorcio son distintas. Ya no puedo mantener exactamente la misma organización. ¿Por qué han cambiado? Hay un elemento que ya no concurre en ese día a día y habrá que ver cómo lo organizamos. Y además, porque no siempre lo pasado es lo más adecuado. Tal vez esa organización, ese vínculo no era positivo y es necesario cambiarlo. Es verdad que, y aquí hablando con compañeros y compañeras, sobre todo cuando nos decían, pero es que un progenitor que nunca ha ejercido funciones de crianza, ¿cómo va a tener una guarda compartida? Y yo les digo, yo al principio también ponía muchas pegas y decíamos, sí, es verdad, a los niños, experimentos con gaseosa, no con niños. Pero ciertamente pienso que hay que dar la oportunidad también, con mínimos, por supuesto. Yo recuerdo que tenía un papá encantador, pero que era piloto de vuelos transoceánicos. Y él pretendía una guarda compartida. Y decía, pero vamos a ver, yo usted, un poco el calendario, no, claro, es que depende de la ruta, pero usted tiene unas pautas, no, esto... Claro, por muy buena voluntad que pusiera, por mucho interés, aquello era inviable. ¿Por qué? Porque era imposible de organizar. Es decir, hay que dar oportunidades incluso en supuestos
donde quizá la experiencia previa no sea clara, siempre que sean posibles y tengan un mínimo de consistencia. Pero pienso que vale la pena porque en muchas ocasiones tras el divorcio se descubren progenitores. Y bueno, pues progenitores que no habían tenido la ocasión o que no habían, bueno, pues se había organizado de esta manera, empiezan a ejercer como tales a raíz de la separación o del divorcio. Y yo pienso que eso es bueno para los niños. Eso es bueno para los niños siempre. Por eso pienso que hay que dar un punto a esa posibilidad. La actitud de los progenitores, el hecho de que no exista en ninguno de ellos ningún problema de salud mental, de adicciones, de conductas desordenadas, la actitud de cada uno de ellos, antes ha salido el valorar cuál de los dos guardadores, o si los guardadores son capaces de reconocer al otro como interlocutor válido. Siempre será mejor custodio el que más reconoce al otro. Y esto es una regla de oro que tenemos los jueces. Será el mejor el que más sea capaz de reconocer que el otro tiene un papel en la vida de los niños. Cuando uno se encuentra en juicio que no, vamos aborreciendo al otro, malo porque estamos ya en la antesala de empezar a poner palos a una relación necesaria, que puede haber sido a nivel personal, como adultos, nefasta, pero no necesariamente tiene por qué serlo en relación a los hijos. Por eso hay que estar muy atento a cuál es esa actitud en relación al otro por cada uno de los progenitores. El tiempo, la disponibilidad, los mínimos posibles en cuanto a lo que es el organigrama familiar, la opinión de los menores, los acuerdos previos, etc. Pero claro, con todo esto yo pienso que hay que detenerse un momento más y de verdad que intentaría ajustarme al tiempo. Porque estamos todos hablando de la guarda-custodia compartida y hay que preguntarse, ¿pero realmente es lo mejor? ¿Realmente es lo mejor para los niños? ¿Qué es el interés superior? Porque en el nombre del interés superior podemos apoyarlo todo. La exclusiva, la compartida, la alternada, la de los abuelos, la de la entidad pública. En el nombre del interés del menor podemos sostener cualquier posibilidad. Porque no ha de ser un concepto jurídico indeterminado. La labor del juez es llenar ese concepto y preguntarnos no cuál es el interés superior del menor, sino cuál es el interés superior de Miguel. De Miguel que le gusta el básquet y no soporta el fútbol, que va al colegio en su barrio, que le encanta Batman y que además está muy vinculado a su abuela materna. Eso es ver el interés, centrarnos en él, en ese niño que en ocasiones parece como oculto en los procesos. El interés superior del niño quiere decir que el niño tiene un estatuto propio, tiene derechos fundamentales como persona y le hemos de proteger no solo por el adulto que será, sino por el niño que es, por su presente en el día de hoy. Y hay que buscar lo que realmente más le conviene. Y lo que más le conviene no quiere decir lo que es más cómodo. A veces no es cómodo lo que vamos a organizar para él, pero va a ser lo mejor para él. Y en ocasiones lo que más le conviene o lo que es mejor para él no quiere decir que sea lo más justo. Y esto a veces parece como que nos chirría, ¿no? ¿Cómo puede una juez decir que a veces hay que acordar lo que no es justo? Pues señores, es así de duro en el derecho de familia. A veces, en derecho de familia, las soluciones no son justas porque tienen que atender al interés de los menores. Si los progenitores son perfectamente competentes, perfectamente hábiles, los dos han participado en el pasado, pero viven a 80 kilómetros el uno del otro, por muy justo que sea un reparto, no es viable porque no podemos someter al niño a unos viajes constantes. Y dirán, bueno, pues ya está, una alterna anual. Eso, la alterna anual es una custodia exclusiva alterna, no una guarda compartida. Y en ocasiones eso no es viable. ¿Por qué? Porque el niño necesita sus referentes, necesita su barrio, necesita sus amigos, necesita su colegio. Por muy injusto que sea, no podemos acordar esa guarda compartida. O, por ejemplo, y eso sucede muchísimo cuando ya empiezan a hacerse mayores, cuando ha habido un progenitor que realmente es el que se ha dedicado con todo el pasado, que incluso ha renunciado profesionalmente, y resulta que cuando llega la adolescencia se fortalecen muchísimo los vínculos con el otro progenitor, bueno, que además es capaz de gestionar mucho mejor toda la dureza de la adolescencia. Es tremendamente injusto para ese progenitor, que es el que durante en el pasado, pero no es lo mejor para el menor. Por eso, el interés del menor quiere decir eso, ver lo que a él le conviene, no lo que nos conviene a nosotros adultos, sino centrarnos en el niño, en el adolescente. Y eso no es fácil para nosotros adultos a veces aceptarlo. Y ese es el gran papel del juez,
fíjense que ustedes que el derecho de familia rige la discrecionalidad. El juez tiene una gran capacidad para apartarse incluso de lo que piden los padres. El juez puede no aprobar un acuerdo si le parece que no está protegiendo al menor. Yo creo que si los padres llegan a un acuerdo de entrada, hay que darle un voto favorable. Habrá de ser una organización muy caótica como para no aceptarlo, porque de entrada han trabajado con letrados, a lo mejor incluso viene en un proceso de mediación. Pero es legal que el juez no acepte un acuerdo. Los padres pueden pedir una guarda a cada uno y el juez puede acordar la guarda de los abuelitos, si cree que es el sistema para proteger a este niño. De forma que, fíjense ustedes, las posibilidades del juez son amplísimas, pero hay un límite muy claro. El juez, que sea discrecional, no quiere decir que sea arbitrario. Y la diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad está en la motivación. El juez debe motivar. El juez debe motivar siempre por qué toma una determinada decisión. Yo tengo que decir por qué me parece que este sistema es mejor y entiendo que el sistema de estancias ha de ser este y creo que este es el mejor, lo que mejor va a proteger a Miguel. Tiene el deber de decirlo, porque eso es lo que a la parte le permite conocer y discrepar y apelar. Es claramente lo que fundamenta nuestro sistema de tutela judicial efectiva. Tampoco nos engañemos, porque en ocasiones todos los que somos claramente divorcistas, claramente de defensa de la libertad de las personas, pues vestimos un poco, me encanta el hilo musical, nos decimos a nosotros mismos, no, si es que la separación es buenísima para los hijos, no les pasa nada, no les daña. A ver, situémonos. Evidentemente, si el menor vive en una situación de conflicto, y ya no les digo si vive en una situación de violencia, lo mejor que le puede pasar es que aquello acabe, por supuesto, y sin contemplaciones. Y en muchas ocasiones incluso los niños descubren a progenitores que habían estado pues un poco ausentes o periféricos con la separación. Además, la separación nos hace a nuestros hijos más resilientes, más capaces de soportar los golpes. Aprenden, claro, de manera más bestia de aprender, digo yo, con los golpes, pero es un sistema que les hace más maduros, les permite enfrentarse a la vida con mayor solidez. Ya se han enfrentado a una primera situación problemática en su vida, como es la separación o el divorcio de sus padres. Pero también tiene efectos negativos, y eso es lo que nosotros hemos de tener en cuenta. De entrada, la experiencia de la pérdida. Si uno de los progenitores es apartado de la relación habitual del menor, el menor lo vive con una pérdida que muchas veces no entiende qué ha sucedido y siente una gran angustia y una gran ansiedad. Por eso es tan importante buscar un sistema que garantice que esa experiencia de pérdida no se produzca. Mantener que el menor pueda seguir vinculado a sus progenitores, a ambos. Y después está la dificultad que tiene el menor en entender qué ha pasado. El menor tiene que recibir información sobre lo que pasa, pero limitada su capacidad de entenderla y, sobre todo, sin culpabilizar. Aunque uno de los dos progenitores pueda vivir claramente que es el otro el que está promoviendo la separación, o incluso el otro el que tiene un verdadero motivo para poner fin, no hay que transmitir esa percepción, que puede ser muy clara, muy digna y muy legítima, al menor. Porque el menor tiene que construir su propio relato de la separación, salvándose a sí mismo y salvando a sus progenitores. Hay que preservar al menor a que construya su propio relato, dando la información más neutra y sobre todo garantizándole que el amor que se siente por él, eso no ha cambiado en absoluto. También hay en ocasiones cuando la separación o el divorcio pues golpea de una manera incluso a veces intempestiva, que hay un deterioro personal en los progenitores. Los progenitores lo pasan mal y hay depresiones clarísimas vinculadas al hecho de la ruptura. En esos momentos son momentos muy delicados porque se puede producir un abandono emocional del menor. Estoy tan preocupado, estoy tan dolido, estoy tan hundido que me estoy olvidando de que hay alguien que me ve y que no sabe lo que pasa. Y hay que tener muy presente que ellos también están pendientes. Y lo que se ha llamado en la psicología social el sufrimiento vicario. Cuando un niño ve sufrir a una persona de referencia importante en su vida, cuando ve sufrir a su padre, cuando ve sufrir a su madre, él sufre. El niño está sufriendo también. Está sufriendo clarísimamente por ese sufrimiento que ve y que le desconcierta. Por eso los adultos tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos una gran responsabilidad con todos ellos. El daño que se le puede causar a los niños en el proceso de ruptura depende mucho de la posición que adopten en todo el proceso de separación. Ellos eligen en ocasiones papel, pero muchas veces es
el comportamiento de nosotros, los adultos, lo que van a determinar en ellos una determinada posición. No todos los niños pasan por lo que les voy a contar, pero muchos de ellos sí. Nos podemos encontrar con el menor extendido, el menor que no tiene permiso psicológico para amar al otro, el menor que calla cuando regresa a su entorno habitual y no cuenta ni lo que le han regalado por su cumpleaños, ni dónde ha ido, ni con quién ha estado, que calla lo bien que se lo ha pasado, el menor que ve perfectamente que al progenitor que le recibe, bueno, pues sufre y no quiere saber. Este menor aprende rápidamente a que ha de callar. Y callando lo que hace es negar una parte de sí mismo, que es la parte que ama a la otra parte. Y eso ya va a generar un sentimiento de escisión, un sentimiento de no ser aceptado él, el niño, de no aceptarle el amor que puede sentir por el otro. El niño mensajero, el niño que es utilizado por sus progenitores para enviarse comunicaciones de todo tipo. Claro, la ansiedad del menor es terrible, sobre todo porque el niño es inteligente y ve que si el mensaje además tiene una connotación crítica o emocional, claro, el portador del mensaje es él. Es un niño que va a aprender del mutismo, va a empezar a evitar mensajes, con lo que el conflicto familiar va a hacerse cada vez mayor. Son los padres, son los progenitores los que tienen que buscar un canal diferente de comunicación, jamás al niño. El niño espía, el niño que es enviado por el progenitor, uno de ellos o por los dos, a averiguar cosas sobre el otro. Es cuando la separación o el divorcio o la ruptura no está bien elaborada y en el fondo sigo vinculado emocionalmente al otro. Entonces el niño es utilizado, bueno, y cuéntame. Claro, los niños eran niños, lo que no son idiotas. Los niños aprenden a que esas preguntas no son inocentes, ven que esa pregunta tiene una respuesta y van a tener unas consecuencias. ¿Qué aprende el niño? A callar. El niño aprende a callar, a no decir nada, a no contar. El niño colchón, el niño que siente tanto el dolor de sus progenitores que trata de ponerse en medio para evitar que se hagan daño. Es un niño que incluso asume culpas que no tiene. No, esto me lo he dejado en la maleta, pero es que he sido yo porque iba muy deprisa. O bueno, no, esto es que he sido yo que se lo he dicho mal. Es un niño que al final recibe los golpes. La variante de niño colchón está el niño edredón, que es aquel niño donde se produce el efecto de la parentificación. Es un niño que soporta mal el sufrimiento al que él detecta como parte víctima o parte más débil y pretende ocupar el espacio dejado por el progenitor ausente. Son niños que, bueno, dices, oye, ya tengo aquí a qué hombrecito tengo, qué mujercita, porque fíjate cómo me ayuda, cómo me atiende, cómo incluso me convierto en confesor o en psicólogo de mi progenitor adulto. Es un niño que, mira, fíjate, ¿no? Y ahora sí, es que ahora dormimos juntos porque, mira, a mí me viene muy bien y yo creo que a él tampoco le hace daño. No, es un niño que está asumiendo un rol que no le corresponde. Es un niño que va a tener dificultades, autorresponsabilización, angustia, ansiedad, conflicto de lealtades. El niño tiene que ser un niño, también en la separación de sus padres. No tiene que asumir un rol que no le corresponde. El niño bate de béisbol, que es cuando los progenitores directamente se dan niñazos. Puros niñazos. Yo tenía, me acuerdo, porque además era una familia con una gran capacidad económica en Barcelona, papá además era francés, tenía una empresa, una actividad en Francia y en España, una relación nefasta entre los padres, nefastos por parte de los dos. Llega un verano, el padre, no me viene bien, que sí, que lo voy a buscar, que no lo voy a buscar, vamos dando un poco de largas, mamá harta, no se le ocurre otro que coger al niño con la maleta de verano y lo deja en la empresa, pero ding dong, conserjería, aquí el niño, adiós bonito, y se va. Claro, se encontró el niño en la conserjería de la empresa del padre que no estaba, que estaba en Francia. Bueno, gracias a Dios, allí estaba una secretaria que tenía corazón y se llevó ese niño a su casa. Contactaron con el padre llegó a los 2 días, se llevó al niño a Francia, claro, entonces enfadadísimo por lo que había pasado, cuando finaliza el periodo de vacaciones no devuelve al niño. Sustracción internacional de menores, en aquel momento todavía convenio de la Haya, intervención de los juzgados franceses, acuerdan que el niño tenga que ser restituido a España con su madre, pero entre que la madre viene y no viene, el niño se pasó 3 días en un centro de protección de menores en Francia. Claro, la controversia entre los padres había dañado a ese niño de una manera irreparable. El niño que había aprendido que en el fondo él no importaba, lo que importaba era la discusión entre ellos, el tener la razón el uno o el otro, pero él no importaba. El niño invisible, el niño que, bueno, pues que es tan grande la controversia entre los progenitores que queda como oculto. Progenitores que son capaces de discutir abiertamente y de una manera pues muy dura delante del niño, y el niño está ahí. Es que
el niño está ahí y hay que preservarle al niño de ese dolor. Otra versión de este niño invisible es cuando un progenitor castiga al otro ignorando al niño. Y eso es muy doloroso, sobre todo para el niño. Para otro progenitor también, pero para el niño es durísimo. El niño que espera y que nadie le viene a buscar. El niño que es pues dejado en cualquier lugar. El niño aprende de esa experiencia también. El niño manipulado, el niño que es alterado por parte de los progenitores para odiar o para no aceptar al otro. O el niño subversivo, el niño que es alentado para tener comportamientos de inadaptación contra la autoridad en el entorno habitual y que acaban construyendo verdaderas personas antisociales. Y todos estos efectos negativos de lo que es una ruptura mal llevada por sus padres, ¿qué soluciones cómo podemos ayudar a reducir esos efectos negativos? Con la colaboración. Es necesario que los padres sigan colaborando los unos con los otros. Es necesario que intervenga ayuda profesional. Y no hay que perderle el miedo. Antes ir al psiquiatra era una cosa como si estuvieras como un cencerro, y no. Yo creo que hay que tener ayuda profesional para aprender a seguir gestionando como padres cuando tenemos una ruptura. Y siendo generosos. Y esto es lo que más nos cuesta. Miren, esto en psicología está estudiadísimo. El vínculo del menor con el progenitor, pese a que la separación haya sido controvertida, siempre quedará preservado por parte del progenitor más generoso. Más generoso no quiere decir que, pues yo renuncio a todo y me voy a las Américas. No. Más generoso es aquel que es capaz de resistir en el respeto al demás, insistir en sus peticiones, no desistir de su planteamiento o de su lucha, pero mantener el respeto hacia el otro. El más generoso en este sentido es el que va a conseguir un mejor vínculo con el menor, porque aprende también al menor y ve que el otro, pues discreparán, estarán en cosas de juzgados, pero yo respeto a la otra parte y yo me procuro por tener una vida armoniosa contigo. Y también asumir la provisionalidad. La vida de los niños parece para nosotros adultos rápida y vertiginosa, y lo cierto es que su situación va cambiando con el tiempo. No es lo mismo la situación de un menor con 3, con 5, con 8, con 10, con 12, con 15, con 17, que a ver si se los lleva a alguien, por el amor de Dios. Es decir, hay que asumir esa provisionalidad también cuando hablamos. Sobre las ventajas de la guarda, yo creo que ya han quedado perfectamente expuestas. Yo creo que todos esos problemas, toda esa posición del menor en relación al conflicto quedan superadas con sistemas que garanticen la coparentalidad. Si el menor tiene un contacto muy intenso con los dos progenitores, los dos siguen haciendo de progenitores, de padres y madres. Y es lo que va a permitir al menor, no tener sentimiento de culpa, no tener conflicto de lealtades, no tener a un progenitor periférico, no idealizar al progenitor ausente, y va a subir su autoestima con claridad. Mis padres me quieren y tendremos más o menos dificultades, pero me quieren y me educan. Porque a veces nos parece que la guarda o las estancias sean solo fiesta y una verbena, y no, al contrario, la guarda es para compartir todo el costoso trance de la educación, de las peleas que tenemos que tener con nuestros hijos. Y eso es ser guardador. No. Y haz los deberes y saca los pies de encima de la mesa y recógete la mesa y quítate esa camiseta que llevas 5 días. Y eso es lo que fortalece el vínculo. El pelearme con mis hijos cada día para poder demostrarles que estoy educándoles como personas que son y que van a ser. También hay inconvenientes y no los podemos obviar. La estabilidad del menor queda tocada. En un sistema de guarda compartida, yo ya les anuncio, a mí lo que más me gusta, el sistema que a mí más me gusta, sobre todo para menores pequeños, es la que es siempre igual. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque siempre es igual. Y el niño sabe que cuando sale el lunes de inglés, siempre va a casa de mamá. Y sabe que cuando sale el miércoles y ese día no tiene actividades, ese día voy a casa de papá. Y siempre es igual. A mí es un sistema que me gusta. Pero no nos engañemos, es un sistema con 2 domicilios. Es un sistema que para el menor es un poco el síndrome del niño mochila. Hemos de enfrentarnos a esa realidad, que para los niños no es una situación fácil, y hemos de ver realmente si en su evolución personal es lo que más se ajusta. Habrá niños que sí, que lo llevan bien y que no presentan problemas, pero no todos los niños son iguales. Habrá que ver a esos niños cuál es el sistema o cuál es la modalidad que pueda convenirles. Económicamente no es fácil de gestionar.
ya hemos dicho, ya hemos oído que guarda compartida no es sinónimo a no pagar pensión. No es sinónimo, no nos engañemos. Habrá que ver las capacidades de cada uno de los progenitores y cómo se están distribuyendo los gastos. Veremos de todos los sistemas posibles cuál es el más adecuado. Una cuenta común donde se cargan los gastos domiciliados, pero ¿qué pasa con todos los demás gastos? ¿Quién compra la ropa? ¿Y quién gestiona esa cuenta? ¿Cómo la administramos? No es fácil. De forma que cuando abogamos por una guarda compartida hemos de ser conscientes de las dificultades que va a conllevar, no nos podemos cerrar los ojos. Y aquí yo me estoy encantada de tener a representantes políticos y que nos han anunciado su voluntad de reformar el artículo 92 y para decirles que ya, como decimos los catalanes, de aquí son, ya que estamos aquí, oigan, métanse ya con el tema de la vivienda, porque está clarísimo. Está regulado, en Valencia lo tenemos. Y en Cataluña estamos muy mejorados, pero estamos hablando del 96 del Código Civil. ¿Por qué? Y aquí siempre, ¿qué si es una motivación disfuncional? Pues claro que es una motivación disfuncional, pero para todos es una motivación disfuncional. Oiga, con la que está cayendo, con casas, pisos, con unas hipotecas increíbles, pues es que es normal que sea una preocupación, pero para todos, para el que pretende que esto no sea eterno y para la que pretende que no la echen. Pero si es que es lo más normal que sea una motivación que nos contamina toda la discusión. Si existiera una temporalización, siempre, la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a hablar, oye, 2, 3 años, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso, la posibilidad un poco de negociar, a ver, esto qué comporta económicamente, y esto cómo podemos compensarlo. En la manera que abrimos esas posibilidades, yo creo que el debate volvería a ser realmente, bueno, de organización de la vida del niño. Así que yo les animo a métanle mano al artículo 96 del Código Civil. Ya saben ustedes que tanto en Valencia como en Cataluña hemos introducido ya, bueno, algunos respiraderos, pero también podríamos haber ido más lejos. Por ejemplo, en Cataluña el juez puede incluso en una guarda exclusiva no atribuir el uso al guardador siempre que ese guardador tenga otros medios que garanticen el derecho de habitación. Claro, tener otros medios han de ser muchos medios, que es lo que digo yo. De esas situaciones como muy notables, o incluso se permite que si el propietario o copropietario de la vivienda, que en principio quedaría con el guardador, por el hecho de la guarda, si él puede garantizar el derecho de habitación e incluso la prestación compensatoria, si se fija, puede pagar en lugar de que haya una atribución del uso. Claro, esto hoy en día yo creo que quedan muy pocas familias que pueden hacerlo, pero alguna habrá, digo yo, gente que quede con dinero en este país. Bueno, con dinero en este país sí, con dinero fuera de este país también. Pero es una posibilidad. Yo creo que son caminos que en el fondo ya van abriendo ese automatismo que creo que no le favorece nada a la guarda compartida. Y emocionalmente también hemos de ser conscientes de lo que supone y lo que implica. Y aquí los señores letrados tienen un papel importantísimo en sentar a sus clientes y clientas, decir, a ver, sabes lo que pides, sabes lo que quieres, sabes las consecuencias que va a tener en tu vida personal y profesional, porque sitúate, la guarda de los hijos es una merma profesional clarísima. Es una merma profesional clarísima que yo estoy encantada de poder compartir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener disponibilidad horaria, porque sé que hay alguien en casa velando por la familia, que no disponer de ella. Y saber, bueno, yo a lo mejor dispongo de mis lunes y mis martes para mis reuniones, para mis viajes, para mi estudio, para ir al gimnasio también. Pero bueno, eso. Vamos a centrarnos en el tema profesional, que es lo que más nos diferencia todavía hoy a hombres y mujeres. Bueno, pues hay que ser conscientes que eso es una merma profesional y hemos de decir, sí, lo consiento, lo acepto y valoro que vale la pena. Porque si no es cuando vienen los problemas. Una guarda compartida es para ejercerla de verdad, con las ayudas de todos los entornos familiares o los profesionales. Pero no puede ser la norma el hecho de que yo, progenitor, no esté. De manera que hemos de estar preparados a todo nivel. Una fotografía para la esperanza, que digo yo. A veces la felicidad de los niños, bueno, pues parece que depende de un hilo, ¿no? Pero su felicidad vale la pena, cualquier esfuerzo. Un poco esta frase que a mí siempre me ha gustado mucho, de que la vida no cabe en el Código Civil, la vida es mucho más que todo eso. Y yo, si me permiten, me gustaría acabar con una anécdota que no es mía, sino que es de un magnífico profesor norteamericano, David Finkelhot, al que escuché en un congreso también sobre infancia, que a mí es una anécdota que me gusta mucho. Se la voy a contar tal como la escuché yo, pero incluso podríamos modificar sin ningún problema el género de las protagonistas. Bien, esto es una niña que llama a su casa. Mamá, mamá, ¿sí?
Mamá, mamá, es horrible, estoy en el colegio y he tenido un día espantoso. ¿Por qué? ¿Qué pasó, cariño? Pues nada, que cuando iba al colegio me han robado el móvil y luego cuando he llegado me he caído, iba con faldas y estaba delante de Pedro, de Luis y de Juan. ¡Qué horror, qué horror! Y encima cuando he llegado al colegio me han puesto un 0. No, un 0. Mamá, es horrible, es horrible. Bueno, cariño, yo entiendo lo que te pasa. Vamos a hacer una cosa. Yo ahora te voy a ir a buscar. Nos iremos juntas al centro comercial, vamos a estar viendo escaparates y luego nos vamos a tomar ese helado de pistacho tan maravilloso. Y aunque ya sé que no arreglaremos las cosas, por lo menos seguro que te vas a sentir mejor. Yo, nada, dame 5 minutos, hablaré con la vecina, ella se encargará de tu hermanito y vengo a buscarte. ¿Hermanito? ¿Qué hermanito? Yo no tengo ningún hermanito. ¿No es este el 936750909? No, este es el 936750908. ¿Pero puedes venir igual? Esa es la historia, puedes venir igual. Yo me quedaría con esta idea. Son los niños los que tienen necesidad de nosotros, de que estemos cerca de ellos y de que como adultos hagamos todo lo posible para garantizar su bienestar. Bajo una óptica de